Existem pessoas tão apaixonadas pelo que fazem, pelas suas ideias, pelo seu trabalho, pelo seu país, tão interessadas também em poder, de alguma forma, contribuir, tão comprometidas com as questões sociais dos seus países, que parecem pessoas mágicas. E estamos particularmente interessados nesse tipo de gente na América Latina. Por isso queremos apresentar hoje um pouco da imensa figura que foi um diretor, autor, ator chileno chamado Andrés Pérez, que conheceu um sucesso muito grande no seu trabalho também na Europa, trabalhou com a Ariane Mouchkine no Teatro du Soleil, e apesar disso, ele resolveu voltar para o seu país para liderar ou fazer parte, enfim, se incorporar a um movimento e um plebiscito que se chamou o não, né? O não a Pinochet, não à continuidade desse governo que foi uma ditadura horrorosa e assassina e sangrenta. E Andrés Pérez abandonou, enfim, deixou seu trabalho na França para poder contribuir com seu país a erradicar, esperemos que de forma duradoura, esse tipo de governo. Então apresentamos hoje Andrés Pérez, o bruxo chileno. Nosotros quisiéramos pedirle su cooperación monetaria voluntaria, pues esta es la forma de vida que nosotros hemos escogido para vivir, y también porque estamos juntando fondos para poder ir a Caracas a participar en el Festival Internacional de Teatro, que este año está dedicado a la investigación del teatro callejero. Gracias. Andrés Pérez, que era un brujo, nos ha puesto en contacto, cosa que a mí me alegra mucho, que me encantó conocerte. Entonces, como los brasileros no te conocen, yo quisiera primero que tú digas quién eres. Yo soy Mariana Muñoz, soy actriz, directora de teatro y soy docente y también soy actriz cantante. Y tengo ya más de 20 años de vida profesional en el teatro chileno. Y conocí a Andrés Pérez, que es un maestro de teatro chileno fundamental, digamos, de finales del siglo XX, pero se ha mantenido en el tiempo hasta ahora. Y hay quienes tuvimos la suerte de trabajar con él, que somos los encargados de alguna manera de compartir eso que vivimos con él y eso que aprendimos con él en adelante para siempre. ¿Tú cómo empezaste a trabajar con él? La Negra Esther, que es una obra canónica del teatro chileno, una obra que a todos nos marcó mucho. Y yo estaba en la escuela de teatro y él llegó a ser nuestro egreso. El egreso es el curso final, que funciona como si fuéramos una compañía de teatro. Y a poco andar de ese egreso, llevábamos un mes trabajando y un día en horario extra de la escuela, me fue a buscar para invitarme a trabajar en un montaje profesional con él, en paralelo a que era mi profesor. También invitó a otro compañero mío, entonces armamos como una especie de cofradía de los más chicos de la compañía, que entrábamos al mundo profesional inmediatamente durante nuestros estudios, pero con un maestrísimo. Nunca uno va a saber los misterios de por qué uno llega a los lugares, pero tengo la impresión que en el caso mío y de Ivo, de quien estoy hablando, que era mi otro compañero, fue porque nosotros teníamos muchas ganas de trabajar con él y nos hizo mucho sentido su digamos, ¿cómo era? Podríamos decir su cosmovisión del teatro.
te has creído? Hacerle esto a la negra Esther. No hay que burlarse del querer si el amor te ha sorprendido, queriendo hacerte aguerrío. Sacarte de las penurias, lucirte como bandurria. Llenarte el alma de estrellas, darte días, noches bellas. Silencio hasta en las tertulias. Hacerle esto a la negra Esther, ella que es la que más te ama, pa' vos mono fuiste su rama. Tú fuiste para ella el beber, bebía que calma el doler. El amor, cabrón, se acabó. La paciencia ya se agotó. No tuviste ni un respeto. Mentira es tu parapeto. La cobardía te aspiró. ¿Cómo ensayaba él las obras? Bueno, él ensayaba primero que nada sin reparto predeterminado, es decir, todos podíamos probar todos los personajes, se armaban unas especies como de casas gigantes en los lugares donde residíamos y hacíamos los ensayos. Cuando digo casa es porque efectivamente funcionaba como casa, es decir, todos llegábamos, ordenábamos el espacio, lo limpiábamos, barríamos, se disponía una gran mesa donde había comida, no catering, no como cositas, no, comida, comíamos tallarines, no sé, comida. Como todo un fenómeno en torno al ensayo y luego en las funciones también, un fenómeno afectivo, un fenómeno de casa, de familia, y eso después se replicaba con el público. Y también los ensayos había siempre un colgador muy, muy grande de ropa, de distintos vestuarios, de distintas obras que se habían ido juntando de la compañía, y él decía, bueno, hoy día vamos a probar tal escena. Y nos juntábamos, la leíamos y decíamos, tenemos muchas opciones. ¿Cuáles son las opciones de interpretación de esta historia? Por ejemplo, bueno, una interpretación de la historia es que es de noche. Bueno, es de noche, estamos todos asustados, estamos escondidos. No, esta interpretación de la historia no, es de día, están recién despertando, después de la resaca, no sé. Cosas así. Decíamos, bueno, tenemos 4 opciones, probemos una. ¿Quién quiere probar tal personaje? Yo. Entonces nos teníamos que ir a vestir como creíamos que podía ser ese personaje, maquillar, era toda una especie como de rito ese momento, y salíamos a escena con texto en mano, jamás nos podíamos aprender el texto, era siempre con texto en mano, a veces nos pedía volver a escribirlo con letra grande y en hojas grandes, para poder vivir la esencia, el alma de la escena, el alma de los personajes, no desde una cuestión técnica de aprendernos el texto, sino más bien de convocar a que los personajes llegaran y quisieran habitar nuestro cuerpo y nuestra alma, por supuesto. Él puede ser como un mago, como un brujo. Esa era la sensación que uno tenía en los ensayos. Yo me acuerdo de haberlo visto en los ensayos y que ponía como las manos abiertas así. Sí. Como si fuera una especie de canal. Él, un canal para que aparecieran los personajes en escena, porque en cada ensayo convocábamos a los dioses del teatro. Sí. Y a veces los dioses del teatro estaban, y habían llegado, y el ensayo era iluminadísimo, inspirado, los personajes habían llegado, era todo evidente, porque él trabajaba con la evidencia. El concepto de la evidencia era transversal, o sea, como transversal a todos los ensayos, y significaba que cuando para todos era evidente que algo estaba funcionando, que algo estaba ocurriendo, que estábamos viviendo efectivamente algo que nos hacía sentido para interpretar ese pedacito de historia, era evidente para todos. Y eso era la evidencia, porque de alguna manera nos poníamos de acuerdo, no racionalmente, sino que porque todos sentíamos lo mismo, y eso era evidencia. Y cuando ocurría esa evidencia de que eso estaba ocurriendo, perdón por la redundancia, era porque los dioses del teatro nos estaban acompañando. Sí. Pero había días que no venían, y ahí teníamos que aceptar nomás que no habían venido. Andrés nace en Punta Arenas, que es la región más austral, una de las ciudades más australes del mundo, ¿no? Está muy cerca, digamos, de la Antártica, por tanto es muy frío y son muy, muy largos inviernos. Y ocurrió que él se enferma de niño muy fuertemente, justamente porque no habían verduras ni tipos de alimentos que se necesita para que un niño crezca bien y sano. Y eso le implicó largos periodos de estar en cama, enfermo.
Pero el teatro lo anima en la imaginación, en el cultivo del texto y también, digamos, como actor. Entonces empieza a moverse en el teatro como actor y se da cuenta que tiene una gran ductilidad corporal. También haber estado cerca de la muerte y haber conocido un teatro desde la iglesia, tenía él también una inclinación hacia lo religioso, lo ritual, lo trascendente. Él entra 2 o 3 años a estudiar en el seminario para sacerdote. Y eso también le dio acceso a una gran biblioteca. Entonces, con todo ese bagaje, él, claro, llega a Santiago primero a través de unos festivales en plena tiempo, digamos, de dinamismo, de fines de los 60 y principios de los 70 en América Latina. Él llega a festivales obreros campesinos que organizaba la Universidad Católica Reformada, que buscaba un encuentro entre las artes, la cultura y la sociedad más amplia. Y entonces descubre un teatro profesional y también metodologías, por ejemplo, de la creación colectiva. Y ya con ese impulso, él se inscribe en el Teatro de la Universidad de Chile, en la carrera formal para ser actor, pero también, fíjate, en la de danza. Pero luego en su vida artística, él combina el poder ser actor, director y coreógrafo. Y luego él mismo, con un cuerpo muy dúctil, muy diferente a ese cuerpo que estuvo, digamos, tendido en una cama leyendo, que el texto del libro era su único alimento, ahora él crea desde esta variedad de potencialidades que él ha ido cultivando, aparte que tiene un carácter también de líder. Él es una persona que atrae, que junta, claro, fue líder estudiantil, ahora es un líder artístico. Entonces él empieza, por una parte, a armar este grupo que tuvo distintos nombres de teatro callejero, que era una manera de estar en contacto con el mundo popular. Lo llevaron a hacer un teatro de mucha potencia, pero también un teatro como de activación. ¿Tú crees que él había conocido un poco también la teoría de Boal? Yo creo, porque él era muy estudioso, le interesaba muchísimo la lectura, su autoformación. Él estuvo en fines de los 60 y los 70 en las utopías de transformación revolucionaria, y luego la dictadura también lo acongoja. Entonces, por ejemplo, él regresa a Chile cuando hubo un plebiscito, el año 88, 1988, en que se había que decidir si Pinochet continuaba o no continuaba en el poder. Y el no era, no continúa. Hagamos elecciones y elegimos a otro. Entonces, por ejemplo, él regresa para la campaña del no del 88 y hace un tremendo acto en un parque muy grande en Santiago, en que convoca más de 100 creadores de distintos ámbitos, músicos, artistas visuales, escultores, actores, mimos. Y me hubiera encantado, porque además esa actitud de volverse en pleno éxito, haciendo protagonistas en el Soleil, volver a su país para apoyar y acompañar una lucha contra la dictadura, me parece todavía más maravilloso. Que lo que pasa es que él estaba en Francia y le iba muy bien en Francia, era figura, protagonista de las obras de Ariel Mouchkine del Teatro Soleil, pero él necesitaba volver a su país y participar de lo que estaba pasando en términos de movimientos, de acabar con la dictadura. Porque tenía este compromiso moral, social y artístico con el pueblo. Yo te diría que era eso. Oui, je me souviens très bien, j'ai connu Claire Duhamel. J'étais attachée, elle m'a envoyé un mot en me disant, écoute, je voudrais absolument que tu envoies un garçon qui est formidable, il faut qu'il sorte du pays, autrement il va avoir des ennuis. Et c'est un comédien, je pense que ça peut devenir quelqu'un de formidable. Et elle nous a envoyé Andrés Pérez, qui est arrivé tout jeune avec ses cheveux longs, et qui effectivement travaillait dans 2 spectacles, l'Indiade et l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk. Oui. Et bon, et c'est vrai
que c'était un comédien, enfin, qui très, très vite, il est devenu un comédien extraordinaire. C'était, voilà. Et donc, et à un moment, il a voulu partir. Tu vois, parce qu'en fait, je crois qu'il sentait qu'il pouvait faire beaucoup pour le théâtre de son pays. Je pense qu'il a eu beaucoup de difficultés au début, parce que le théâtre au Chili, on peut dire, il est presque inexistant. Et donc, il a fondé une troupe et il est devenu, si tu veux, d'une certaine façon, le fondateur du théâtre populaire chilien. Un spectacle qui est culte là-bas. La Negra Esther, n'est-ce pas? Voilà, la Negra Esther, qui est devenu un spectacle culte en Amérique latine, je dirais, pas seulement au Chili. Cuando regresa para esto de la campaña del no, ese grupo con que él había trabajado le dice, mira, hemos encontrado unas décimas de un poeta popular llamado Roberto Parra, que es el hermano de la gran cantautora Violeta Parra, y también hermano de nada menos que Nicanor Parra, el poeta, ¿no? Entonces Roberto tiene esta obra que se llama La Negra Esther en décimas, que es una autobiografía. Él relata su amor con una prostituta de Puerto llamada Esther, un amor trágico, ¿no? Un amor fatal. Entonces, algunos actores liderados por María Izquierdo y Willy Semler empezaron a ponerla en escena, estas décimas, pero algo ocurrió que no llegaban a una poética. Entonces, cuando viene Andrés, el 88, le dice, Andrés, estamos en esto. ¿Quisieras tú tomar la dirección de esta obra? Y me vas a creer que en 3 semanas o en muy poco tiempo, trabajando día, noche, se hace la adaptación de la obra, desde poema a una adaptación dramatúrgica. Y este grupo actoral liderado con Andrés, en el cual él recupera parte de la metodología de trabajo de Larian Mushkin, ¿no? Que comparte con el grupo. Entonces eso los pone a todos muy activos, y entre todos colaboran a esta poética expresiva, que es un teatro carnavalesco de alguna manera, ¿no? Justamente lo que me llamó la atención es que me pareció que era un teatro, por lo que vi, que tenía mucho que ver con el teatro popular brasileño. Él bebe mucho del teatro autosacramental, que es alegórico, ¿no? Y luego, con elementos, digamos, con la Mushkin también es un teatro absolutamente, digamos, de un cierto grotesco, recargado los elementos de los maquillajes, los vestuarios, los peinados, con una actuación siempre en un estilo muy claro, que puede estar fundado en el Katakali u otra forma, pero que marca, digamos, fuera del realismo, ¿no? Por eso cuando este grupo de personas dice, bueno, ¿cómo nos llamamos? Cuando están haciendo el afiche, dicen Gran Circo Teatro, ocupan la palabra circo. Bueno, y estrenan en un espacio circular, semicircular, dentro de una carpa de circo. Entonces ya eso marca, mira, Cecilia, en adelante el trabajo de Andrés. Porque él de ahí en adelante, él trabaja siempre, bueno, ya lo había hecho en el teatro de calle, siempre en espacios abiertos. Yo fui amiga de Andrés, colaboré con él desde muy temprano, el año ya 80 tenía un proyecto de apoyo a un teatro callejero que él estaba haciendo sobre el Principito, en plena dictadura, uno de los primeros teatros callejeros que hubo en nuestro país. Y desde entonces mantuve una amistad con Andrés, que tras su temprana muerte, lamentable, solamente a sus 50 años, hoy día, este año se cumplen justamente 20 años de la muerte de Andrés, el 3 de enero recién. Y yo entonces publiqué este libro, que se llama Andrés Pérez tiene la palabra, con conversaciones mías con él, y también un modo de refundar su memoria, abarcando los más diferentes, digamos, intersticios, ¿no? Porque él es una persona muy amada en Chile y en Latinoamérica y también en Europa por su trabajo, pero la sistematización de su creatividad me parece importante,
tanto como inspiración como por tributo. Y estaba pensando que ese teatro que tú describes, que va a la calle y que va por los caminos, que ya existe hace tantos siglos, ¿no? Es un poco el teatro de Molière también, como claro. La propia Rian lo muestra en la película que hizo sobre él. Acá se llama teatro mambembe, pero lo que yo quiero es que quiero que la gente de Brasil se interese por Andrés Pérez, puedan entrar en contacto para pedir más informaciones, o sea, como que le damos así un gustito, porque realmente cuando yo descubrí a este artista me quedé más fascinada y probablemente yo lo he visto en escena, en los espectáculos de Mouchkine, porque coincidimos en el tiempo en que nosotros vivíamos en Francia, pero nunca nos encontramos, cosa que lamento muchísimo. ¡Huevón! ¿Qué te he creído? Hacerle esto a la negra Esther. Hay que burlarse del querer. Si el amor te ha sorprendido. Queriendo serte aguerrido, sácate de la penuria, lucirte como bandurria, llenarte el alma de estrellas. Darte día, noche bella, hacerle esto a la negra Esther. Ella que es la que más te ama, pa' dos monos era su rama. Fuiste pa' ella el beber, bebida que calma el doler. El amor cabrón se acabó, la paciencia ya se agotó. No tuviste ni un respeto, mentira es tu parapeto, la cobardía te aspiró. Ay, Abril, lo quiero sufrir, prometer ir y no venir. Si la espera allí te muerta, soledad en mí por cuerda. La noche rosa despierto, yo ahí lo doy por cierto. Haber tenido y no tener, te quisieron responder. De un poco por donde adentro.